Es maravillosa. Tiene la capacidad de dar significado a lo que perciben los sentidos. Analiza e interpreta todo lo que pasa alrededor. Observa esto. Concentra tu mirada en el punto rojo que está en el centro de la imagen por 10 segundos. Intenta no parpadear durante ese tiempo. Ahora ves la imagen a color, ¿verdad? Observa esta otra imagen. Recuerda concentrarte solo en el punto rojo del centro. Nuevamente ves la imagen a color, pero ¿sabías que realmente estas dos imágenes están en blanco y negro? Asombroso, ¿verdad? Nuestra mente se mueve muy rápido, tomando información de nuestra base de datos personal, para luego buscar una solución a determinada situación. Lo que hay en la mente determina la forma en la que vemos el mundo, las decisiones que tomamos y la forma en la que actuamos. ¿Te has preguntado cuáles son los pensamientos más fuertes que dirigen tu vida? ¿Cómo puedes entrenar tu mente? ¿Cómo cambiar tu forma de pensar? Todas estas preguntas tienen respuesta y las podrás encontrar en Asombrosamente, una nueva forma de pensar. Asombrosamente. Hoy llegamos al final de esta serie en la cual estamos reflexionando, meditando acerca de nuestros pensamientos, cómo la mente humana es asombrosa. Pero ¿sabe una cosa? También es terrible. Terrible porque muchas veces nos llenamos de pensamientos tan nocivos, como decíamos en el primer mensaje. Dicen los neurocientíficos que una persona puede tener 60,000 pensamientos al día, de los cuales el 90% son nocivos. Y algo triste también, que el 90% de los pensamientos de hoy son los mismos que los de ayer. Vale decir, el ser humano vive constantemente pensando en cosas que hacen daño, que deterioran la vida. Hemos venido hablando cómo los pensamientos más fuertes dirigen nuestra vida. Usted me dirá, no, a mí me dirige el Señor, pero en la práctica, dado que somos seres pecadores, alejados de Dios, el pecado, el distanciamiento de Dios ha deteriorado la vida humana, ha deteriorado nuestra manera de pensar. Por eso es que esos pensamientos deteriorados son los que van encaminando, dirigiendo nuestra vida. A lo largo de nuestra vida hemos acumulado experiencias, vivencias que nos han marcado. Y eso ha dejado huella en nosotros. Pensamientos que se acumulan de tal manera y que nos llevan a reaccionar muchas veces de manera incorrecta. Por eso quiero que pensemos en esta mañana en qué pensar entonces. Tuto nos habló acerca de entrenar la mente. Juan Carlos Mejía acerca de reenfocarnos. Quiero que hoy, a manera de cierre, pensemos en qué pensar. Decisiones que debemos tomar. En la vida tomamos muchas decisiones y creo que aquí es muy importante qué debemos pensar, la decisión que debemos tomar en cuanto a nuestros pensamientos para que estos pensamientos sean realmente los que Dios quiere que pensemos. Por eso, ¿en qué pensar? Mire, mucha gente quisiera pensar por nosotros. Hoy inclusive los medios de comunicación tratan de cautivar nuestra mente, los vendedores tratan de llegar a nuestro cerebro, hablan de venderle a nuestro cerebro. Por eso tratan de apelar a todos los sentidos para cautivarnos. ¿Usted nos ha dado cuenta, por ejemplo, cuando entra a un almacén? No solamente los colores, la vista, sino los olores. A veces el gusto, el tacto. O cuando usted, por ejemplo, entra a un concesionario y va a comprar un carro. ¿Nos ha puesto a pensar? Le dicen, súbase. Haga la prueba, toque, huela el olor a carro nuevo, ¿cierto? Todos los sentidos están en juego. La gente quiere atraparnos y quiere cautivar nuestro cerebro. La música quiere cautivar nuestro cerebro. Quiero que piense seriamente en esto porque creo que tenemos que cuidar nuestra mente, nuestros pensamientos. Nuestro cerebro responde a esos estímulos. Dios nos creó de esa manera. Por eso quiero que pensemos en un texto que nos habla acerca de esto, que de pronto es muy conocido por algunos, pero quiero que piensen esto. ¿En qué debemos pensar? Filipenses capítulo 4, versículo 8, el apóstol Pablo, hablando de este tema, dice lo siguiente. Dice, por último, hermanos,
consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Quiero que note lo que está diciendo aquí. Varias veces usa la expresión todo, 7 veces, todo, 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 todo. Y habla de en qué debemos pensar. Y dice que debemos pensar en lo verdadero, lo respetable, lo justo, lo puro, lo amable, si es digno de admiración, en lo excelente, en lo que merezca elogio. Pensemos en eso. Cada vez que un pensamiento diferente a esto llega a nosotros, quitémoslo. Cuando usted sienta la tentación de pensar en aspectos, por ejemplo, morbosos o pervertidos, usted me dirá, uy, no, yo. La mente humana es terrible. ¿Se ha puesto a pensar qué pasaría si nuestros pensamientos pudieran ser proyectados en una pantalla gigante? ¿Cómo se sentiría usted? Es más, los pensamientos que tiene en este momento, si pudiéramos proyectarlo en una pantalla gigante por un lapso de 5 minutos, ¿sentiría pena y vergüenza? Nuestros pensamientos son tenaces. Dios los conoce y usted también, yo también. Cada uno conoce sus pensamientos. Y acá nos está diciendo pensemos de esta manera. Y dice la expresión, empieza así, consideren bien. ¿Qué significa esto de considerar bien? Pondera, pesa, piensa, reflexiona. Que esta sea la manera como nosotros debemos encaminar nuestros pensamientos. Y aplíquelo a los diferentes aspectos de la vida. Cuando piensa en usted mismo, hay personas que tienen problemas de autoestima porque piensan no soy capaz, no puedo, soy feo, etc. Qué bueno pensar más bien en que Dios ha dicho de nosotros que somos una creación admirable, que Dios nos hizo con sus manos y que Él nos creó. Qué bueno pensar así también con el matrimonio, que Dios lo hizo y que es bueno para el hombre, pero que sufrimos muchas veces. ¿Por qué? Por causa de nosotros mismos, de nuestra realidad humana. Pero no es que Dios lo haya hecho mal. Pensemos en todo como Dios quiere que pensemos. Y esta expresión, consideren bien, en el original, en el griego, el verbo está en presente continuo. Es un imperativo en presente continuo. ¿Qué significa esto? Que es un mandato que debe hacerse una y otra vez. Es decir, no es que yo ya pensé bien. No, debo estar constantemente pensando bien porque nuestra naturaleza humana caída nos lleva a pensar mal muchas veces. Por eso quiero que en esta mañana pensemos en los aspectos excelentes que Dios quiere que pensemos. En esta pandemia hay más personas sufriendo de enfermedades mentales, emocionales, más que del COVID. ¿Y sabe por qué? Porque nuestra mente comienza a pensar barbaridades. Me voy a morir. Hay gente que no sale. Ya le han puesto esto nombre, el síndrome de la cabaña. El que no quiere salir de la casa porque tiene miedo que todo le va a hacer daño. Mire, la gente se va a morir de una enfermedad emocional o mental. Se van a terminar suicidando y va a haber más suicidios que muertos por COVID, porque esto está afectando al ser humano, porque nuestra mente torcida, deteriorada, está pensando siempre en lo peor. Lo peor, y quiero que piensen en algo aquí. Mire, esto no es metafísica. El metafísico siempre está pensando en sus fuerzas. Ante una enfermedad, si a usted le da COVID, porque nos puede dar, por favor, el metafísico va a decir, yo voy a traer lo que pienso, estoy sano, ¿cierto? Y hay cristianos que basado en eso comienzan a decir cosas bárbaras, como por ejemplo, declaro que estoy sano. No le estoy diciendo ni lo primero ni lo segundo. Lo que estoy diciéndole conforme a la palabra de Dios es que lo justo, lo puro, lo digno de buen nombre es pensar, mi vida está en las manos de Dios. Y es lo justo con Dios, porque Él nos creó y Él es soberano, el soberano de los reyes de la tierra. Él es el poderoso, Él está por encima de todo. Por tanto, pensar de manera digna es pensar, mi vida está en las manos del Señor. Y Él, si quiere sanar, me sana. Y yo voy a confiar que Él me va a sanar si Él quiere. Y eso será lo mejor para mí. Y si Él me quiere llevar, será lo mejor para mí. Porque Pablo dice también, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pensar de una manera correcta. Y yo sé que usted inmediatamente dirá, sí, pero mis hijos son chiquitos o lo que sea. Mire, sus hijos están en las manos del Señor. Mis hijos están en las manos del Señor. Cuando uno piensa en los pensamientos de Dios, uno puede descansar. Mire, este texto del que estamos hablando está en un contexto del afán y la preocupación. Cuando usted ve el contexto y cuando lea la Biblia, por favor, vea lo que dice antes y después.
Este texto que está hablando de consideren bien, piensen, ponderen estas cosas. Si usted ve un poquito más atrás, yo quiero que usted pueda ver el versículo 6. Dice, no se inquieten por nada. Está dentro de un contexto del afán y la ansiedad. No se inquieten por nada. Hoy estamos inquietos por este tema de salud pública. Leía un artículo que decía, esto ya no es pandemia, es sindemia. ¿Y qué es esa cosa? Cada vez surgen más términos. Sí, no, es una sinergia entre varios virus. Entonces ya es entre sinergia y pandemia, surge sindemia y cada vez van a surgir más cosas. Ya hay gente que está diciendo que si usted le dio no significa que está inmune, le puede volver a dar, porque esto y una cantidad de cosas. Y hay otros diciendo también que ya está en el aire, ya no es solo por contactos. Entonces uno se traumatiza y dice, Dios mío, ¿a dónde va a llegar esto? Otro dice en el fin del mundo. Tranquilos, pensemos en lo que Dios quiere que pensemos para poder vivir en paz. Porque vea lo que dice aquí, no se angustien por nada. La plata, la salud, el COVID, vivimos angustiados. Dice aquí, no se angustien por nada. Y dice, más bien, lejos de angustiarnos, dice, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. ¿Qué está diciendo? ¿Cuál es el antídoto para la ansiedad, la preocupación, el afán? Dice, la oración, con ruego y acción de gracias. Ahora usted me dirá, ¿cuánto tiempo llevo orando? Sí, oramos y la ansiedad no se quita. Porque somos otra vez humanos, frágiles y luchamos con esto. Pero no significa que tenemos que dejar de orar. Hay que seguir orando con ruego, rogando al Señor, dándole gracias. Y vea lo que sigue. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz inentendible. Pero esta paz de Dios que no depende de las circunstancias externas. Es una paz que depende de algo interno por una relación personal con Jesucristo. Por eso, si usted no tiene una relación con Jesús, hoy puede acercarse a Él y decirle, Señor, pon esa paz dentro de mí. Dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta expresión es espectacular. ¿Sabe por qué? Esto de cuidar, dice, es la idea de un vigía, de un centinela velando por una ciudad. Dios va a ser como ese centinela, ese vigía, pendiente de cuidar nuestros pensamientos y corazones. Cuando habla de corazón no habla de sentimientos solamente, habla de todo el ser. Vale decir que ante las preocupaciones y los afanes de este tiempo, y de cualquier momento, obviamente, si nosotros oramos y buscamos al Señor con ruego, con acción de gracias, es importante lo de acción de gracias, por favor, porque el ser humano es desagradecido. Hay gente que se queja en este tiempo porque qué pereza hacer mercado y desinfectar todo ese mercado. Dele gracias a Dios que puede hacer mercado. Y no se queje que tiene que desinfectar todo ese mercado. Y si tanto se queja, pues no merque. Y muérase de hambre. Lo que quiero decirle es que seamos agradecidos con lo que tenemos. Cuando uno ora con acción de gracias, con ruego, dice aquí, la paz de Dios va a proteger, va a cuidar nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestros corazones. Este contexto es muy importante, porque cuando Pablo dice piensen en todo lo puro, lo justo, lo amable, está hablando en un contexto de afán en el que estamos inmersos en este tiempo. Por eso, ¿en qué pensar? Decidamos en qué pensar. Cada vez que llegue un pensamiento que no es excelente, que no es digno de elogio, quitémoslo. Quítelo, haga el ejercicio. Llega acá, quítelo. Y pongamos un pensamiento que honre a Dios. ¿Qué significa que honre a Dios? Que le agrada a Dios. Que no ofende a Dios. Sino que le dice, Dios, yo sé que tú estás en control de todo y mi vida está en tus manos. Dice la paz de Dios. Y dice en Cristo Jesús. Eso es posible solamente en Jesús. En Jesucristo. Y otra vez, por favor, los metafísicos se centran en el hombre. Es antropocéntrico. Esto que estamos hablando hoy es teocéntrico, cristocéntrico, centrado en Jesús, centrado en Dios, porque en Cristo Jesús nosotros podemos tener esa paz cuando hacemos nuestra parte. Por eso que es lo primero que tenemos que hacer ante tanta afán, tanta ansiedad. Es claro, orar, buscar al Señor con todo el corazón y pensar en lo que Él quiere que pensemos. Es eso lo que tenemos que hacer. Mire, escúcheme con atención. Nos preocupamos tanto. Y yo les he dicho varias veces, creo que ese es mi pecado, mi debilidad. Me preocupo en demasía y oro y le pido al Señor, Señor, quiero confiar en ti. ¿Sabe por qué nos preocupamos tanto? Porque desconfiamos de las promesas de Dios. Y eso es pecado.
Si nosotros confiáramos plena y absolutamente en las promesas del Señor, viviríamos tranquilos. Pero no estoy juzgando a nadie, me estoy incluyendo. Como desconfiamos en nuestra naturaleza pecadora, por eso tenemos que decirle al Señor: Señor, yo creo en ti, perdóname. Y cuando le pedimos perdón y nos acercamos en oración y ruego, dice, la paz de Dios llega a la vida. Y es lo que hago cuando en un momento la preocupación me inunda. Y hay muchas preocupaciones en este tiempo. Preocupándonos no arreglamos los problemas, sino que tenemos un problema más. Si usted tiene problemas económicos y se angustia, se afana y se preocupa, ya tiene dos problemas: el económico y todos los problemas de salud que le van a venir a causa de esto. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Quedarnos de brazos cruzados? No, hay que actuar. La Biblia habla que el diligente delante de los reyes estará, hablando de que hay que ser diligentes en la vida. Jamás Dios ha acolitado la pereza, pero Dios quiere que vivamos confiando en Él. ¿Y cómo? Conectándonos con Él, con oración, con ruego, con acción de gracias, buscándole con todo el corazón. Mire, por eso vuelvo al texto de versículo 8, dice, consideren bien, piensen en esto, reflexionen en esto, denle vueltas a esto. En vez de estar dándole vueltas a las cosas malas, démosle vuelta a lo bueno. En vez de estar dándole vueltas ahorita, me voy a morir, ¿qué va a hacer si me muero? Mi esposo se queda solo, mi esposa se queda sola, ¿qué va a hacer? Piensen más bien, estoy en las manos del Señor. Yo no sé, esta incertidumbre nos está matando. ¿Hasta cuándo durará esto? Algunos preguntan, ¿cuándo va a volver la iglesia? Estamos ya angustiados del edificio vacío. Mire, la iglesia, como lo hemos dicho muchas veces, somos nosotros. Seguimos siendo iglesia en medio de esta pandemia, reuniéndonos en grupos pequeños, conectándonos el uno con el otro, orando el uno con el otro, llamándonos y diciéndole, oiga, deje de angustiarse, venga, oremos juntos. Y no tanto como un juez, deje de angustiarse. No, dejemos de angustiarnos. Entendiendo que somos humanos, que somos frágiles, pero que Dios en su poder quiere que hagamos nuestra parte para que la paz de Dios, y vea qué precioso, esto está en un contexto de angustia y paz, dice que el Dios de paz, la paz de Dios, porque el versículo 9, vea lo que está diciendo, Pablo dice, se pone como ejemplo y dice, pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí. Él se pone como ejemplo y dice, y el Dios de paz estará con ustedes. Queremos que la paz de Dios inunde nuestro corazón, que la paz de Dios cuide nuestros pensamientos. Hagamos nuestra parte. ¿Cuál es nuestra parte? Orar, confiar en Él, rogar, darle gracias y pensar en lo que Él quiere que pensemos. Los neurocientíficos están hablando acerca de salud mental mucho en este tiempo y dan varios consejos. Usted puede encontrar esto en todos los medios de comunicación y hablan de aspectos muy claves y sencillos también, como comer bien, dormir bien, hacer ejercicio. De esto habla la palabra de Dios, cuidar nuestro cuerpo. También hablan de aspectos muy importantes como aprender algo nuevo. Creo que eso es interesante. Si usted es médico, lea de música. Si usted es músico, lea de historia o lea de gastronomía, pero métase en otra área. Y hablan que inclusive uno debería de pronto aprender otro idioma, no importa la edad que tenga. Se está demostrando cada vez más cómo esto no depende de la edad, sino depende de la actitud. ¿Por qué? Porque los neurocientíficos hablan de que nuestro cuerpo genera constantemente, dice cada día, nuevas neuronas, neurogénesis lo llaman ellos, y que la gente no lo usa porque lo tiene ahí quieto, como nos hablaba Tuto y Juan Carlos las semanas anteriores. La medicina está hablando acerca de esto. Tenemos que poner a funcionar nuestro cerebro, nuestros pensamientos en lo que Dios quiere que pensemos. Por eso eso de pensar en cosas nuevas. Aprenda algo nuevo. Y dice algo más, dicen y recomiendan algo más. Dicen la meditación, la reflexión, la quietud. Y vea cómo la palabra de Dios tantas veces nos insiste en pasar tiempo reflexionando en la palabra de Dios, en meditar en la palabra de Dios. Cuando dice considera bien, también implica la idea de meditar. Medita en esto. Meditemos en esto. Esto es salud mental. Meditar en las cosas buenas que Dios quiere que meditemos. La doctora Carolina Leaf, una neurocientífica, dice lo siguiente, que se ha demostrado que 12 minutos de oración y meditación por 8 semanas, ojo, 12 minutos diarios de meditación y oración
por 8 semanas produce cambios en el cerebro a tal punto que se puede demostrar y medir en un scan cerebral. ¿Qué nos están diciendo? Lo saludable que es la meditación y la reflexión. Y la palabra de Dios, hace muchos años, la milenaria palabra de Dios habla de que hay que reflexionar y meditar en su bendita palabra. ¿Sabe qué más dicen los neurocientíficos? Hablan de la idea de aprendamos a enfrentar la realidad de una manera distinta. Usted no puede cambiar la realidad, pero sí su actitud frente a ella. De eso nos habla la palabra de Dios. De eso nos habló Juan Carlos la semana pasada. Tenemos que ver la realidad de una manera distinta. No solamente de una manera positiva, sino de una manera de fe, pensando en que Dios está en control. Ante esta realidad que estamos viviendo, Dios está en control. Alguien me decía, muy angustiado, que pasó por la puerta de la compra y lloraba y decía, ¿cuándo volveré? Tranquilos, esto es un edificio. Estamos aquí desde la compra. Esto es concreto, ladrillo. Nos ha servido para reunirnos y celebrar y mucha gente se ha encontrado con Jesús en este lugar. Pero Jesús es más grande que este edificio y la iglesia es más que este edificio. ¿En qué debemos pensar? En vez de pensar que el edificio está vacío, ¿cuándo voy a volver? Debemos pensar, somos iglesia. Puedo conectarme con mis amigos, con mis hermanos en la fe. Puedo orar por ellos. Puedo enterarme de cómo están. Gracias a Dios, los años dorados se han conectado a través de videollamadas. ¿Se imaginan eso? La gente pensando, no, ellos a su edad no son capaces. Por favor, los años dorados que me escuchan, sí son capaces. No me digan que no, ya estoy viejo, mi cerebro no da para más. No. Dios nos ha dado la capacidad de pensar y tenemos que pensar que Dios, que nuevas son cada mañana sus bondades y Él nos regenera. Tenemos la capacidad de poder pensar y aprender todavía. No pensemos que estoy viejo, acabado. No, por favor. Mire, cuando una persona tiene pensamientos que honran a Dios, como los acabamos de mencionar, puede envejecer y envejecer feliz. Hay gente que envejece frustrada, triste, como, ay, se acaba, me estoy marchitando. Y hablan de que ven a los jóvenes y dicen, ven, ay, la juventud, edad dorada, edad preciosa. Oiga, la vejez tiene su encanto también. La vejez es maravillosa. La Biblia habla de la maravilla de las canas en la vida. Qué bueno envejecer y vivir agradecido con el Señor por lo que he podido trasegar en esta tierra. Y el viejo, el canoso, es el que puede enseñarle a las nuevas generaciones. Vea, por favor. Así como hablamos de no hacer discriminación, hombre, mujer, niño, viejo, en todo esto hay que pensar, somos distintos y nos complementamos. No despreciemos a un joven, no despreciemos a un viejo, hay valor en cada uno de ellos, así como hombre, mujer. La mente humana ha deteriorado las cosas y por eso machismo, feminismo, el desprecio hacia el viejo, hacia el joven, no, todos somos valiosos para el Señor. Los niños son valiosos para el Señor. Disfrutamos los niños y aprendemos también de ellos. Es pensar de una manera correcta frente a la vida. Y estos neurocientíficos, hablando de todas estas recomendaciones, la última que dan, y es muy importante, y la Biblia habla de esto, ¿sabe lo que dicen? Si usted quiere tener salud mental, además de comer bien, dormir bien, hacer ejercicio, enfrentar la realidad de una manera correcta, además de meditar, reflexionar, ¿sabe lo que dicen? Tenga relaciones saludables y significativas. Las personas que cultivan relaciones significativas son las personas que tienen mejor salud. Las amistades. Ahora usted me dirá, pero en este tiempo me hace falta ver a la gente. Sí, pero podemos hacerlo de muchas maneras. Ahora podemos salir, pero tengamos cuidado, seamos prudentes. Pero aún en cuarentena hemos cultivado relaciones significativas. Por eso lo hemos dicho una y otra vez. Seguimos construyendo relaciones reales por medios virtuales. Seguimos creciendo en amistad. Ya se ha demostrado que las personas que tienen amistades profundas, verdaderas, significativas, llegan a la vejez con menos achaques y menos enfermedades mentales. ¿Quiere llegar bien a viejo? ¿Quiere estar sano mentalmente en este tiempo? Haga estas cosas. ¿Y qué significa todo eso en resumen? Lo que dice el versículo 8. Consideremos todo lo que es verdadero, lo que es justo, lo que es puro. Todo esto debe estar en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero otra vez, luchamos con nuestros pensamientos, porque nuestra mente humana es todo lo contrario. En vez de lo verdadero, lo falso. En vez de pensar en lo puro, en lo impuro. Es allí que nosotros tenemos que reconocer nuestra limitante, nuestra limitación humana
y decirle al Señor, Señor, yo necesito de ti. Yo necesito del auxilio de tu poder, del Espíritu Santo. Y aquí es cuando el Evangelio hace su obra. Jesús murió en la cruz por nosotros, para que nosotros podamos ser restaurados aún en nuestros pensamientos y pensemos de manera correcta. Pensemos en lo que Dios quiere que pensemos. Miren, volviendo al tema de la compra, hay gente que dice, ay, la iglesia se va a acabar en este encierro, en esta cuarentena, en esta pandemia. Mire, la iglesia es del Señor. Yo no tengo por qué afanarme. Y la iglesia va a continuar. ¿Sabe por qué? Porque a lo largo de la historia del cristianismo, la iglesia de Jesús ha enfrentado muchas y muy serias dificultades. Persecución, muerte y cosas terribles y espantosas. Y los cristianos tenían que reunirse en la clandestinidad, ocultos. Y la iglesia de Jesús ha perseverado. Y puedo decirle con toda certeza, la iglesia de Jesucristo va a seguir adelante porque es del Señor. Y nuestra parte es ser fieles y pensar en lo que Él quiere que pensemos. Y que nuestra mente se llene de barbaridades que nos hacen daño. Por eso quiero llevarlo a otro texto, rápidamente, en Romanos capítulo 8, versículos 5 y 6. Pensando en esto mismo, dice lo siguiente. Dice, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, ojo aquí, fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. Vea lo que está diciendo. Otra vez el mismo autor está diciendo, la naturaleza pecaminosa, esa naturaleza con la que nacimos, que tiende al mal. A nadie se nos enseñó lo malo, es propio de nosotros. Esa naturaleza pecadora, dice, fija la mente en los deseos de tal naturaleza. Por eso todo el tiempo estamos pensando lo terrible, lo espantoso, lo más dramático, que nos viene lo peor. Pero dice, en cambio, los que viven conforme al Espíritu, fijan la mente en los deseos del Espíritu. ¿Qué tenemos que hacer? Fijar la mente en los deseos del Espíritu. ¿Cuáles son los deseos del Espíritu? Los que Dios nos ha revelado en su palabra. Pensar en lo bueno, lo verdadero, lo justo, lo puro, lo que merece elogio, lo excelente, lo digno de buen nombre. Fijemos la mente en lo que Dios quiere que pensemos. Ojo con esto y quiero que nos quede esto esta mañana. Nosotros decidimos en qué pensar. ¿En dónde voy a fijar la mente? ¿En dónde voy a colgar mi mente? ¿En esto o en esto? ¿En lo que Dios quiere o en lo que los medios de comunicación quieren? Los medios de comunicación nos dicen todo el tiempo el carro que usted se merece, el viaje que usted se merece. Ahora que todo el mundo está viajando, sí, el viaje de sus sueños. Fijemos la mente en lo que Dios quiere que fijemos. En la cuarentena, que ya terminó, porque es la cuarentena lo que terminó, no la pandemia, también se ha dicho que las ventas subieron indiscriminadamente. No porque la gente compraba todo por internet necesariamente, sino porque la gente compraba aún cosas innecesarias. ¿Por qué? Porque nos dejamos cautivar por todo lo que los medios de comunicación nos ofrecen. En este tema de comprar y las compras compulsivas y los bienes materiales, que es otro tema, nuestra mente está en juego también. Por eso cuidemos mucho nuestros pensamientos. ¿Quién va a cautivar nuestra mente? ¿Quién va a ser dueño de nuestros pensamientos? ¿Nosotros u otros? Y el texto termina diciendo lo siguiente: la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Fíjese, vida y paz o muerte. ¿Cómo queremos pensar? Nosotros decidimos. ¿De qué manera queremos vivir? Y solo termino con un ejemplo más. En las relaciones interpersonales, hay hogares que han estado viviendo momentos difíciles, terribles, espantosos. Y usted dice, usted no se imagina cómo ha cambiado mi esposa o mi esposo, o mis hijos, mi suegra, etc. Cuando uno comienza a pensar, esta gente tan harta, la esposa tan terrible que tengo, o el esposo tan terrible, o el vecino tan horroroso, nuestra mente se dirige hacia allá y nuestra vida comienza a tomar decisiones de acuerdo a esos pensamientos. En cambio, si pensamos de otra manera, pensamos que esa gente, que ese vecino horroroso, Jesús dio la vida por él y que Dios lo ama y que Él merece escuchar el mensaje del Evangelio. Cuando nosotros pensamos de las personas, de la esposa, de los hijos, de la suegra, del vecino, de la familia extendida, con quien tenga usted una dificultad, pensamos de una manera diferente. Pensamos que esta persona necesita ayuda, necesita de Jesús, también tiene sus luchas, todos tenemos nuestras luchas. Si pensamos de una manera distinta, al final es vida y paz. Pero pensar como nuestra naturaleza pecadora nos lleva muchas veces,
gente dolorosa, harta, terrible, porque no se mueren. A la larga, quienes sufrimos somos nosotros. ¿Cómo queremos vivir? Decidamos en qué pensar. Vida y paz, muerte. Por eso, a manera de conclusión, quiero leerle lo siguiente. Hagamos nuestra parte. Pensemos en lo que Dios quiere que pensemos. Pongamos en sus manos lo que no podemos cambiar y confiemos en sus promesas. A pesar de nuestra fragilidad, Él, por su Espíritu Santo, quiere transformar nuestros pensamientos y nuestra vida. En esta serie, lo que queremos que quede en nuestro corazón es que evaluemos, reevaluemos, reconsideremos nuestros pensamientos. Que nuestros pensamientos estén puestos en Jesús y en su palabra, para que Él, por su poder, transforme nuestra vida. La buena noticia del Evangelio de Jesús es que Jesús cambia la vida, transforma la vida y transforma nuestra manera de pensar para que podamos ver la vida, el dolor, la muerte de una manera distinta y podamos gozar de la vida que Él nos ha dado. Por eso en este tiempo de tanto dolor, de tanto sufrimiento, de tanta angustia, por favor, de tanta depresión, de tanta enfermedad mental, quiero decirle, cuidemos nuestra mente, cuidemos nuestros pensamientos, pongámoslos solo en Él y digámosle, Señor, sigue trabajando en mí. Quiero pensar en lo que tú quieres que yo piense. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que en esta mañana Él siga trabajando con nosotros y siga trabajando con nuestros pensamientos, pero que nosotros nos comprometamos a hacer nuestra parte. Acompáñenme a orar. Vamos a orar al Señor y pedirle esto. Señor, en esta mañana venimos ante ti, reconociendo que somos pecadores y que nuestra mente tiende muchas veces a pensamientos negativos, nocivos, perversos, malos, Señor. Y te pedimos en esta mañana que queremos nosotros tomar la decisión de pensar en lo que tú quieres que pensemos, en aquello que es verdadero, en aquello que es justo, que es puro, como lo hemos leído en tu palabra. Queremos continuamente estar pensando en esto, Señor, para que en medio de la angustia en la que vivimos en este tiempo, nuestra vida pueda tener paz y podamos disfrutar de esa paz que viene de ti. Señor, en medio de tanta perturbación, en medio de tanta enfermedad mental, permítenos encontrar paz en ti, porque ponemos nuestra mente y fijamos nuestros pensamientos en lo que tú quieres que pensemos. Señor, estamos en tus manos. Oro por aquellas personas que están pasando un momento de dificultad económica, Señor. Hay muchos sufriendo en este tema. Aquellos que están sufriendo por enfermedades, aquellos que han perdido seres queridos y que sus pensamientos continuamente son terribles y hacen tanto daño. Señor, te pido que tu mano de gracia, de bondad, de misericordia sea sobre cada uno de ellos y tú permitas, Señor, que esos pensamientos puedan cambiar para que podamos fijar la mente en lo que tú quieres que pensemos. Señor, extiende gracia, por favor, y sigue transformando la vida para tu gloria y para tu honra. En Cristo Jesús oramos. Amén